Muy bien, jóvenes, vamos a ver lo que es el Backward Forward Solution, pero aplicado a lo que son los sistemas trifásicos. Para Vamos a empezar de una forma simple, donde vamos a analizar esta red que está aquí. Es una red que, como pueden ver, está integrada por una fuente de voltaje, que sería todo esto que está aquí, es una fuente trifásica. ¿Por qué trifásica? Son tres fases, entonces véanlo como tres fuentes. Cada fuente alimenta cada una de las fases. Normalmente se utiliza una numeración ABC para identificar cada fase. Observen que las tres fuentes tienen un punto de común, que vendría siendo esta conexión a tierra. Eh, Adicionalmente, en cada una de ellas tiene su impedancia. Esta es la impedancia de la línea. Y pues existe una para la impedancia A, para la impedancia B y para la impedancia C. Es la impedancia de la línea. Observen la notación que utilizo. De esa manera trabajo con menos variables. Por ejemplo, todas las fuentes se llaman BG, pero el superíndice indica la fase. De igual manera para la impedancia, todas son ZL y el superíndice indica la fase. Y pueden ver que estoy utilizando esa notación de tal manera que pues no utilizamos tantas variables y podemos identificar claramente de qué estamos hablando. Se tiene una carga, también es trifásica, esta carga. Las cargas son zip, como las hemos venido trabajando, nada más que una está conectada a, otra B y otra C. A esta se le conoce como una conexión en estrella. Y observen también cómo una de las terminales de cada una de las cargas está conectada a un punto común, que es la Tierra, que es exactamente el mismo. Es como si, es como si estuviera un conductor aquí conectando este nodo con este nodo, porque es el mismo. La diferencia que pues, para evitar complicar la topología del circuito, pues se utiliza de esa manera. Observen que tenemos el voltaje en las digamos que en las terminales de la carga, o donde se está conectando la carga, y lo vamos a indicar como B1. Y pues las corrientes, se les conoce como las corrientes de línea. La corriente en la fase A, en la fase B, en la fase C. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a resolver el circuito? Pues de la misma manera como lo hemos venido resolviendo. La diferencia es que hay que considerar pues más variables. Esta es la primera opción que les voy a mostrar. Digamos que es una versión que se puede adaptar a lo que ya han venido trabajando. Posteriormente vamos a ver una versión donde vamos a explotar las características matriciales, o trabajarlo de forma matricial, y eso nos va a permitir compactar más la información, compactar más las variables y hacerlo de una forma similar a un sistema monofásico. Eh, bueno, es importante aquí resaltar que, por ejemplo, esta fuente, que es esta que está aquí, tiene una magnitud, esta es su magnitud, de M1, y un ángulo de 0. La B, que es esta de aquí, tiene otra magnitud. Observen cómo puede ser la misma magnitud o otra magnitud, pero tiene un ángulo de 120 grados negativo. Y esta otra fase que está aquí, que es esta, tiene otra magnitud y el 120 grados es positivo. En los sistemas trifásicos, eh, los voltajes, bueno, pueden estar desbalanceados, pero se trata de que las fases normalmente estén a 120 grados, es decir, los voltajes de la fuente, los voltajes del alimentador principal. Si lo vemos como un diagrama fasorial, observen que, por ejemplo, BA sería el rojo, BB, como es negativo, sería el azul, y BC sería
el verde. Si los hacemos girar, observen que primero pasaría A, luego B, luego C, en cualquier punto donde nos coloquemos. Entonces esto se le conoce como una secuencia ABC. A menos de que se les indique lo contrario, vamos a trabajar con esta secuencia. Hay algunos casos donde se utiliza una secuencia ACB, donde aquí el ángulo cambiaría a 120 grados y este a menos 120 grados. Sería la forma de cambiar a una secuencia ACB. Pero le repito, a menos de que se indique lo contrario, se va a trabajar de esta manera. Bueno, ahora recordemos cómo se modelaban las cargas zip. Recordemos que tiene una potencia P0 y luego pues tendríamos que definir una constante para la parte de potencia constante, otra para la corriente constante y otra para la impedancia constante. Observen cómo utilicé la notación. Es A0 zip, A1 zip, A2 zip y el superíndice indica a qué fase. O sea, no estamos, ahorita estamos modelando esta impedancia que se tiene aquí. Y observen el voltaje. El V0, acuérdense que este V0 es el voltaje nominal, es el voltaje nominal al que trabaja esa carga. Y este voltaje que está aquí, el V1A, pues debe estar con el asociado al voltaje en el que está conectando. Aquí hay un error, lo voy a corregir. Realmente aquí sería C y aquí sería A. Entonces la carga a la que me estoy refiriendo ahorita sería a esta carga. Y observen cómo está conectado al voltaje V1A. Entonces por eso lo utilizo aquí. De igual manera, para la potencia reactiva, pues es Q0 zip, B0 zip, B1 zip, B2 zip y el superíndice indica pues la fase. Observen cómo prácticamente este y este término pues son iguales porque estamos hablando de la misma carga. Y para las siguientes cargas, que es la B y la C, pues hay que definir su potencia inicial, su potencia reactiva inicial, cada uno de sus coeficientes y pues lógicamente hay que cambiar este voltaje y este voltaje porque este voltaje que está aquí está asociado al nodo al que está conectado. ¿Vale? Muy bien. Entonces ahora, igual para C. De esta manera es como nosotros definimos pues las cargas, los generadores y por supuesto por las impedancias de las líneas. ¿Cómo se hace eso en MATLAB? Hay que recordar que hay una etapa hay una parte de inicialización. Entonces aquí tengo este código, lo voy a poner de esta manera para ir viendo los dos. Mira, vamos a ir viendo cómo inicializa. Por ejemplo, observen VGA es el primero que está aquí, el que tiene el ángulo de 0, es decir, es aquí. BM1 pues le di 120, observen que BM1 vale 120, BM2 vale 120 y BM3 vale 120 y aquí lo pueden ver. ¿Qué es lo que cambia? Pues miren, aquí estoy utilizando el coseno de menos 120 y aquí el seno de 120. Acuérdense que el backward forward solution empieza con una flat solution, es decir, en la primera solución consideramos que el voltaje en todos los buses es igual al de la fuente. Entonces por eso es que hago esto y digo que B1A es igual a BGA, B1B es igual a BGB, que es esto que está aquí, y B1C es igual a BGC, de tal manera que ya inicialicé tanto los voltajes de la fuente como los voltajes en el bus. Si existieran más buses, pues tendríamos que hacerlo para cada uno de los buses, inicializarlos.
Ojo, aquí se tiene que cuidar que se debe inicializar el voltaje de la fase A con el de la fase A, el de la fase B con el de la fase B, con el de la fase C, con el de la fase C. Si no se hace de esa manera, tarda más tiempo en converger el programa porque le estás dando una condición inicial diferente. Ahora, estos B ceros son los nominales. El que voy a marcar aquí lo voy a marcar en verde. Este B0 A pues son los nominales. Entonces, yo cómo lo hago, pues digo que este es absoluto de BGA, el absoluto de BGB y el absoluto de BGC. Estoy tomando los de la fuente como los nominales. Normalmente en los sistemas de distribución radiales las fuentes de alimentación están dadas a los valores nominales y se va a tomar que las cargas a las que está conectado este, van a estar trabajando este voltaje nominal. Ahora, ¿cuántas corrientes tenemos? Pues observen que son tres, que son estas. Entonces yo las tengo que inicializar aquí. Y aquí, bueno, como en MATLAB no puedo poner subíndices y superíndices, observen que utilizo el guión bajo para definir cada una de las fases. Y les doy un valor de 0. Ahora, las impedancias de las líneas las estoy poniendo todas iguales. Y aquí las estaría definiendo. Que es ZLA, ZLB y ZLC iguales. Ahora, vamos a definir la parte de... Permítanme un poquito, voy a bajar aquí. Vamos a definir las cargas, las cargas zip. Entonces, para definir las cargas zip, ¿qué necesito? Bueno, necesito su potencia activa y su potencia reactiva de cada una de ellas. Esta parte la hago aquí, miren. Esta es la potencia activa y reactiva para la fase A. Esta es para la carga en la fase B. Y esta es para la carga en la fase C. Adicionalmente, observen que debo de inicializar A0, A1, A2, B0, B1, B2. Entonces, para la primera, aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos A0, A1 y A2. ¿Cómo lo estoy poniendo? Aquí lo pueden ver ustedes como A0 zip A, A1 zip A, A2 zip A. Aquí ya no utilicé el subíndice para A, B y C para que no se hiciera más grande la variable, lo pueden utilizar ustedes. Al definir nada más A2 con el valor de 1, pues estoy hablando, lo que estoy indicando es que es una carga de impedancia constante. Yo podría modificar a una carga de potencia constante o de corriente constante, modificando estos coeficientes, como ya se los mencioné anteriormente. Y aquí podemos ver que B0, B1 y B2 pues también están definidos para la primera carga. Entonces son 6 coeficientes por cada una de las cargas, 3 para P0 y 3 para Q0. Y lo mismo, pueden observar que lo mismo hago para las otras tres variables, para las otras dos variables, perdón. Y todas, al únicamente tener A2 para la fase B y C, B2 para la fase B y C, pues estoy hablando que todas son de impedancia constante. Estas son variables de control. Estas variables de control son las variables de control del algoritmo, que son el número máximo de iteraciones, las iteraciones, los errores, pues las estoy inicializando, como lo hemos hecho hasta ahorita. Ahora, hay que recordar que en la parte del algoritmo, pues primeramente hay que calcular estas potencias, porque recordemos que estas potencias dependen, como aquí lo podemos ver, del valor que vaya tomando estos voltajes. Entonces, en cada iteración o cada vez que entra láser se tiene que hacer. Y pueden observar, vamos a ver, para la fase A, esto es P zip A, es P0 zip A, y observen cómo es el modelo del que ya hablamos. A0 zip A, que es, ahora me voy a ir voy a poner ahora la fase C, entonces sería
P0 SIP B, que sería este, pues estaríamos hablando de este. P0 SIP B sería la potencia inicial, sería esta. Se fijan, multiplico, abro paréntesis, y aquí tengo A0 SIP B, que sería este. Luego A1 SIP B, que sería este que está aquí. ¿Por quién? Aquí utilizo los valores absolutos, porque me interesa nada más su magnitud. B1B, que sería este, entre B0B. A B0B ya no le necesito calcular el valor absoluto porque ya lo hice en la inicialización. Más A2 SIP B. Y aquí pues hay que ver qué es este término con estos dos al cuadrado, que sería esto que está aquí. Lo mismo hago para la fase C y para la fase A, tanto para potencia activa como potencia reactiva, de tal manera que estos se van a actualizar, las potencias activas y reactivas se van a calcular en cada iteración, dependiendo de cómo varíe el voltaje en las cargas en función de cada iteración. Ahora, ¿cómo calculo la propagación hacia atrás? Recuerden que la propagación hacia atrás es, ya conozco los voltajes, tengo las potencias de las cargas, calculo las corrientes. Entonces lo que hay que calcular es I1, A, B y C. Eso se hace de esta manera. Si se fijan, es igual como lo habíamos hecho antes. Aquí se los muestro. Permítanme, aquí estamos. Lo tengo como propagación hacia atrás, que es la corriente I1 es la potencia activa más la potencia reactiva. Fíjense cómo le agrego el J entre el B1A, porque es a donde está conectada esa carga. Entonces sería esta ecuación que implemento aquí. Lo mismo hago para B y para C, y aquí ya las tendría, para B y para C. De esta manera yo ya tengo las corrientes. Como es una red muy simple, únicamente pues yo tendría que esta corriente pues fluiría por toda esta rama, esta corriente por toda esta rama y esta corriente por esta rama. No tendría que calcular ninguna otra rama. Eso lo vamos a hacer posteriormente con otros con otras redes un poco más complejas. Entonces ahora lo que hay que hacer es hacer la propagación hacia adelante. Recordemos que la propagación hacia adelante es, yo conozco el voltaje de la fuente, el cual es constante. Hago la corriente que circula aquí tiene una caída de tensión en estas impedancias y me actualiza estos voltajes. Son los voltajes nuevos. Entonces esto aquí lo tengo, son estas ecuaciones: B1NA, B1NB, B1NC, donde el N es de nuevo, y los implemento en esta parte de aquí. Hay que calcular un error. Entonces, ¿el error cómo se calcula? Pues los nuevos, digamos, de los voltajes iniciales, menos los nuevos con los calculados, y se va a generar un error. Del error, igual, yo saco la parte real y la parte imaginaria, y me quedo con el máximo de ellos. Como aquí se van a generar 3 errores, entonces, al yo quedarme con ellos, agarro el máximo. Al agarrar el máximo, pues yo aseguro que todos los demás están por debajo de él, y a partir de él, pues utilizo mi criterio de paro. Bueno, no olvidar que tenemos que asignar los valores nuevos a B1A, B1B y B1C, porque si no se cumple con el criterio de paro, pues entonces va a volver otra vez aquí a esta parte y va a volver a recalcular. Para mostrar cómo funciona, voy a poner aquí un breakpoint y lo voy a correr. Entonces miren, aquí tengo las variables 120. Este tiene parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria. Aquí están los puros valores absolutos, miren, 120. Estas pues están en 0. Las impedancias de línea pues ya están. Observen aquí
Estas tienen los valores que les damos, los iniciales. Entonces fíjense cómo en la primera iteración van a ser iguales. Ven, 288, 350 y 0. ¿Y qué esperamos en el otro? 0, 144 menos 144. 0, 144 y menos 144. ¿Por qué son iguales? Porque partimos de la flat solution, donde el valor absoluto de pues es 120. Cuando hagamos esta operación, si sacamos el valor absoluto de podemos ver que es, aquí se puede ver, aquí, es 120. Entonces, de tal manera que en la primera iteración, pues estas van a ser iguales a las iniciales. Se calculan las corrientes, miren, aquí tengo cada una de las corrientes. Aquí se actualizan los voltajes. Y vean los errores. El real es de 0.71 y el imaginario de 1.44. Entonces, el criterio de tolerancia es de 1 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no va a entrar aquí y va a volver a recalcular. Entonces, observen como ya se actualizaron estos voltajes, vean cómo esta se actualizó. Ya no son los 288. Esta ya no son los 350 y esta pues sigue siendo 0. Esto de aquí sigue siendo 0. Esta ya es 141 y esta es menos 145, porque son cargas de impedancia constante. Entonces, en función del voltaje se debe de actualizar la potencia para que se siga manteniendo la impedancia constante. El nuevo error, fíjense, .02 y .0048. Voy a poner un breakpoint aquí para volver a correr hasta aquí. En la siguiente iteración, 1.8956 por 10 a la menos 4 y 2.17 por 10 a la menos 4. Entonces la tolerancia es por 10 a la menos 3. Aquí debe de parar ya. Para. Y esta parte que utilizo aquí es nada más para desplegar los resultados, para que se vean ordenados y los podemos ver aquí. Aquí están los resultados, miren. Estos es los voltajes para la fase A, B y C. Y estas serían las corrientes para la fase A, B y C. Muy bien, entonces, así es como se implementa el backward forward solution en un circuito, en una red trifásica. Pero hacerlo de esta manera no es tan eficiente, porque nos vamos a encontrar que por ejemplo, imaginemos que por acá venga otra impedancia, otra línea, perdón. Por acá colocamos otra línea. Y por acá, pues lógicamente, otra carga conectada, y luego otra línea, y otra carga, otra línea, y otra carga. Pues vamos a tener que ir generando bastantes ecuaciones, y variables. Entonces, esta forma, digamos que se complica inclusive hasta para programarla ya para redes reales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a resolver el mismo problema, pero vamos a explotar la característica de que se puede agrupar por matrices, y al agrupar por matrices pues se simplifica bastante el problema.